Aquí Producciones presenta un espacio para responder tus preguntas, intentando esclarecer tus dudas a la luz de las Escrituras. Primera de Corintios 4:6 dice que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Con ustedes, el pastor Marcelo Pérez. Probá la mejor cocina venezolana, Tequeños Caseros, en sus 3 presentaciones. Conocé nuestros tequeños, fina masa de harina de trigo, en sus 3 presentaciones. Rellenos de queso blanco llanero venezolano, rellenos de queso blanco y membrillo o rellenos de chocolate. Seguinos en Instagram, @tequemirle. Hacé tu pedido por WhatsApp 11 70 21 41 31. Si vivís en Capital Federal, te lo llevamos a tu hogar. Presentación solo congelados. Tequeños Caseros, un placer para compartir. Obras y mantenimiento de edificios del señor Alfredo Pérez Techera. Realizamos todo tipo de reparaciones con una atención personalizada a particulares y a consorcios. Impermeabilizaciones de terrazas y medianeras. Membranas de aluminio. Membranas en pasta. Humedad en cimientos. Albañilería. Obras y reparaciones. Ceramista. Durlock. Techos de teja. Obras y reparaciones. Cortinas de enrollar. Colocación y reparaciones. Electricidad. Plomería. Obras, reparaciones, detección de humedades y filtraciones. Obra e instalación de gas. Reparación de calefones, termotanques y estufas. Pedí tu presupuesto sin cargo vía WhatsApp 11 31 10 11 54 o escribinos a alfredoediperez@yahoo.com.ar. Aceptamos todas tus tarjetas y también Mercado Pago. Alfredo Pérez Techera, manos a la obra. Seguinos en redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Aquí, donde intentaremos, como lo hacemos semana tras semana, a través de las Escrituras, develar esos misterios, contestar esas preguntas que ustedes nos dejan en privado y en público, que estamos intentando responder una por una. Y bueno, en el caso de hoy tenemos un tema candente, a pesar de que es un tema repetido a lo largo de la historia de la iglesia. Últimamente, por unos videos que se estuvieron viralizando en las redes sociales, es un tema candente en el día de hoy. Estamos hablando de el diezmo. Vamos a hablar del diezmo. Y bueno, una de las cosas que debemos tener en claro es que cada vez que nosotros debemos interpretar las Escrituras o intentamos interpretar las Escrituras, debemos ver el texto, el contexto y el pacto de lo que queremos analizar. Es decir, el texto, lo que estamos leyendo, el contexto, a quién se lo está diciendo y en qué pacto. Porque podemos estar esperando algo que ya nos han dado o pidiendo algo que ya hemos recibido. Por ejemplo, siempre se nos dice en las congregaciones que más vale un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, y cuántos dicen amén. Y está muy bien eso, pero para David. Porque David podía llegar en el tabernáculo, por ejemplo, entrar hacia el lugar solamente al atrio. No podía avanzar ni al lugar santo ni al lugar santísimo, porque él no era sacerdote, él era rey. Entonces él se conformaba y estaban feliz en estar un día en sus atrios. Pero nosotros en Cristo Jesús, dice el libro de Apocalipsis, que nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Entonces ya no nos conformamos con el simple hecho de llegar al atrio, sino que podemos entrar al lugar santo y a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo, porque recordemos que Jesús en la cruz
con su sacrificio expiatorio, hizo que el velo del templo se rasgara y ahora pudiéramos entrar o podemos entrar ante la presencia de Dios sin necesidad de que otro nos lleve ahí. Entonces, para David estaba bueno, ahora para nosotros no. Entonces, lo que vamos a intentar hacer con el invitado de esta noche es poder esclarecer cosas que eran para el antiguo pacto y cosas que son para este pacto, cosas que eran para el pueblo de Israel y cosas que son para nosotros, para la iglesia de Jesucristo. Es decir, lo que vamos a tratar de implementar no es si está bien diezmar o no, sino cuál es la esencia real del diezmo para la iglesia. Hay mucha manipulación detrás, hay mucha ignorancia detrás, y también hay otros que son o están sinceramente equivocados y lo hacen de corazón y piensan que tienen que hacerlo de esta u otra manera porque así fueron influenciados, y a veces hasta se pone en medio el temor, el miedo, producto de esa manipulación. Así que bueno, sin más protocolos, quiero recibir a nuestro invitado, a Gabriel Minervino. ¿Qué tal, Marce, querido? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos contentos de tenerte con nosotros y bueno, hablando de este tema tan crucial y tan candente en estos tiempos. Hemos visto videos que se están viralizando de cada barbaridad, pero bueno, lo vamos a ir viendo en el transcurso de este episodio de M Aquí. Bienvenido a M Aquí. Muchísimas gracias, Marce. Bueno, por la invitación primero. Mirá, estuve, harán 2 meses más o menos desconectado un poco de los vivos, de tal vez comentarle un poco a la gente ciertas verdades, y yo soy partidario de tratar de abrirle los ojos a la gente con muchas cuestiones que tienen mitología, por decirlo de alguna manera, muchos mitos arrastrados del tradicionalismo, y por el otro también un poco de despejar todo tipo de ignorancia, ¿no? Y cuando decimos ignorancia no lo decimos despectivamente, sino falta de sabiduría, falta de aprendizaje, falta de conocimiento. Desde ese punto digo que a veces es bueno también aportar un granito de arena para que las personas puedan tener menos ignorancia y tal vez tener un poco más de conocimiento. Es que a veces nos dicen que, bueno, esto les gusta discutir o nos tildan de eso, me han tildado muchas veces, pero aún Judas, el escritor de la carta de Judas, dice que debemos contender ardientemente por la fe, convenciendo a algunos y a algunos hasta arrebatándolos del fuego. Es decir, debemos ser vehementes y defender lo que creemos con argumentos bíblicos. La idea no es pelear con el otro, sino que podamos juntos llegar a un buen puerto. Así es. Y también Pablo lo dice en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y algunos del concilio lo llaman y le preguntan qué estaba haciendo Pablo, cuando Pablo tiene un llamado netamente a los gentiles, y entonces querían un poco ser ortodoxos con la forma de incorporar a los nuevos cristianos y practicarles distintos rituales que tenían que ver con el pueblo judío. Y claramente Pablo les dice, miren, acá no importa cómo llegan a Dios o cómo conocen a Cristo, si sea por el método que ya vienen practicando desde los judíos o si desde el lado de la gracia de los gentiles. Entonces, no importa acá cómo se llega a presentar a Cristo. El tema es que el Señor nos pueda dar las estrategias necesarias para la persona correcta y en el tiempo justo, porque a veces utilizamos estrategias para la persona incorrecta, y a veces somos demasiado ortodoxos para el que necesita gracia, y a veces tenemos demasiada gracia para el que necesita disciplina. Entonces, bueno, es un poco de ese jueguito que hay que saber regular y mantener el equilibrio. Ayer precisamente estaba hablando con una pariente y me decía, no, el problema tuyo es que vos te ajustás mucho a la Biblia, y a mí me enseñaron en la Iglesia Apostólica Romana, me enseñaron esto, y yo... Le digo, bueno, pero el cura no lee una receta de cocina, lee la Biblia. Y si vos decís que sos católica, es decir, el centro del cristianismo es Jesús murió, resucitó, y que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces tenemos que sujetarnos a ese libro. De hecho, el lema de este programa M Aquí es 1 Corintios 4:6, que dice que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Y esa es la base. Por eso, yendo hacia el tópico de esta noche, Gabriel,
hay mucha manipulación detrás, quizás por ignorancia, quizás por repetir como lo que otros nos enseñaron, y hay veces, como dije al principio del programa, hay mucha manipulación detrás de gente que está sinceramente equivocada y cree que lo está haciendo bien. Entonces, bueno, vamos a entrar en el tema para ver que acá no es una cuestión de madurez o de inmadurez o de querer justificar para no dar o que los que plantean las cosas que nosotros vamos a plantear en esta noche son gente que no quiere dar, que son avarientos, y estamos lejos de eso. Lo que queremos es tener bien en claro qué dicen las Escrituras. Nos basamos en lo que dicen las Escrituras. Exactamente, Marcel. Y son temas muy controversiales dentro de la iglesia y están muy mal vistos fuera de la iglesia. Entonces, yo siempre trato de hacer comparaciones tangibles, porque uno por ahí puede presentar argumentos que son intangibles o que son poco comprensibles a la medida de la práctica de la vida cotidiana. Entonces yo lo voy a hacer bastante realista y voy a hacer distintas comparaciones para que la gente lo pueda entender de una forma sencilla y práctica, porque muchas veces nosotros pecamos de complicar el Evangelio cuando el Evangelio es lo más sencillo que existe como modalidad y como estilo de vida para toda la práctica de la vida, de lo moral, desde lo ético, desde lo personal, lo sentimental y lo religioso. Entonces, yo quiero partir desde esta base para poder contarle a la gente por qué hay que diezmar, por qué no hay que diezmar, y cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Entonces, vos me dirás, Marce, pero ¿cómo, Gabriel, por qué diezmar y por qué no diezmar? ¿Por qué hacerlo de una manera y por qué no hacerlo de otra? Yo creo en algo muy sencillo y que lo podemos desprender de cada libro de la Biblia. Durante toda la Biblia, el Señor, en su palabra, que fue inspirada por el Espíritu Santo, tiene una regla que es lineal y transversal para toda la historia del hombre y de su pueblo, que es la ley de la siembra y la cosecha. Eso lo trasladamos a la vida y es, vos haces algo malo, tenés consecuencia mala, vos haces algo bueno, tenés consecuencia buena. Y así en todas las áreas de la vida, en todo tipo ¿cómo te puedo decir?, de renglón institucional, familiar, lo que sea. Entonces, partiendo de la base de que existe una ley de la siembra y la cosecha, que todo lo podemos ver, cuando muchos por ahí en la jerga callejera te dicen, vos la das buena, te vuelve buena, vos la das mala, te vuelve mala, yo me voy a basar, para comenzar esta fundamentación de por qué el diezmo y por qué no, con 2 Corintios capítulo 9, a partir del verso 6, cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios, le dice, el que siembra escasamente, cosechará escasamente, más el que siembra abundantemente, cosechará abundantemente. Y todo esto tiene que ser, la cantidad o la calidad o cómo vos lo des, tiene que ser conforme a lo que dicte tu corazón. Entonces, sencillamente lo que dice Pablo es, todo depende de la intención que vos tengas. Entonces, no importa cuánto vos des, poco, mucho, demasiado, sino que el hecho del dar, tu accionar, sea lo que marque la multiplicación de esa cosecha, o que marque la no multiplicación de esa cosecha. Y te lo quiero citar exactamente porque lo tenía acá preparadito, porque es mi caballito de batalla, como algunos decimos. Lo tenía acá, pero no quiero pecar de decirlo de memoria y que caiga mal, ¿viste? Pero dice esto siguiente, escuchá esto, Marce. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios no dice ahí que ama al que da el diezmo todos los meses, ni tampoco dice al que da grandes ofrendas de gratitud delante de todo el pueblo, sino que ama al dador alegre. El que vos das con alegría, no importa cuánto tengas en el bolsillo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. En ningún momento dice toda prosperidad. Y después más adelante dice, y repartió y dio a los pobres. Entonces, no solo no dice que te dará prosperidad, sino que tampoco dice que bendice al dador alegre, dice que ama al dador alegre. Y escuchamos a veces muchos predicadores que dicen, ¿cuántos creen que Dios bendice al dador alegre? Y Dios ama al dador alegre.
Mira, nosotros somos bendecidos con toda bendición por causa de Cristo. O sea, no existe maldición para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, ya podemos despejar que todo tipo de maldición para los que estamos en Cristo Jesús no existe. Somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces ya tenemos herencia eterna, que es lo importante. Ahora, cuando nosotros nos empezamos a regir por lo que dice la palabra, y Pablo es uno de los apóstoles que tuvo trato directo con Cristo. Esto no es que lo viene heredando por familia, ni por linaje, ni porque estuvo en el Sanedrín. Pablo tuvo el conocimiento a través de los libros de los profetas. No, tuvo un encuentro con Cristo, porque Pablo bien lo cuenta, que un hombre cuenta como un ejemplo, pero que un hombre fue y estuvo allá y se presentó, y el Señor mismo, Cristo, se le presentó a él y le reveló todas las cosas. Y después dice que él tenía la mente de Cristo. ¡Wow! Decís, ¿qué más necesitamos si Cristo estaba en él? Un hombre que fue asesino y verdugo de la iglesia primitiva, de golpe y porrazo fue la persona utilizada para ir a predicarle a todos los extranjeros que no pertenecían al pueblo judío. Entonces, partamos de la base de eso. El Señor ama al dador alegre y dice que es poderoso para hacer que abunde en esas personas que aman dar con toda gracia. El Señor no está hablando ni de bendición, ni de prosperidad, ni de milagros a cambio de la ofrenda, y ni tampoco está hablando de que iba a hacer prosperar, porque así como dice de Tercera de Juan, cuando le habla a uno de sus discípulos y le dice, amado, deseo que seas prosperado así como prospera tu alma. Y la prosperidad del alma es andar en la verdad. Lo pueden leer en el Tercera de Juan capítulo 1 a partir del verso 2. Entonces ahí podemos entender que la palabra de Dios todo el tiempo nos está hablando de el amor en el dar. No nos está parametrizando en tener un estatuto, una regla de oro que diga el diezmo significa tanto, la ofrenda significa tanto. Acá somos bendecidos por el Señor a través de Cristo, pero lo que es juzgado, por así decirlo, o lo que pesa en las obras de nuestras manos y en el accionar de nuestro corazón es cómo lo hacemos. Y no hablamos solamente de economía, estamos hablando de tiempo familiar, tiempo de calidad con la iglesia, estamos hablando de tiempo de servicio para la iglesia, y todas esas cuestiones son realmente importantes porque nuestra mayor ofrenda no es económica, no es cuantitativa, sino es la calidad de cómo hacemos las cosas. Así como el Señor en muchas parábolas le dice a la gente y a sus discípulos, y se lo cita con la parábola del sembrador, se lo cita con el Señor y los empleados a quienes Él le da los talentos, y siempre está diciendo el Señor de cómo hay que hacer las cosas, hay que hacerlas como para Dios, sin importar el que te va a recibir tu generosidad, sin importar en el lugar donde lo vas a hacer, porque muchas veces, ¿qué es más fácil? Poder ir a sembrar una semilla en un lugar donde nosotros nos sentimos cómodos y nos tratan bien y es agradable estar dentro de ese contexto, o es mejor dar en un lugar donde sabemos que es un lugar hostil, que es un lugar donde tal vez no nos aprecian, no nos quieren, y poder ir a sembrar ahí, donde a través de la siembra de una persona, de la semilla del valor que sea, y no estoy hablando monetariamente, sino a través de poder dar, la actitud del dar. Y eso a nosotros nos hace grande delante de Dios. Cuando nosotros compadezcamos delante del tribunal de Cristo, a nosotros el Señor no va a tener una cuenta corriente tipo Banco Central en los cielos, tipo un veraz de decir, bueno, diste tanto, estás en situación 4 porque vas a ir, bueno, en la situación 4 vas a estar de barrendero en el templo de los cielos. Si tenés situación 1, quiere decir que diste todo el tiempo tus diezmos, diste la ofrenda, todo, bueno, te vas a poder sentar en el 11º lugar en la mesa del Señor Jesucristo. No existe eso. ¿Por qué? Porque lo que el Señor pesa es nuestros corazones. Yo recuerdo una cita de cuando David peca, y David era un hombre escogido por el Señor, un hombre con propósito. Ya el Señor preparaba a partir de él el linaje del rey de reyes y señor de señores, y David cuando peca lo primero que hace es pedirle al Señor que no se aparte él de su corazón. Entonces, ¿cuál es nuestra mayor necesidad?
ser prósperos. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? ¿Tener abundancia económica? No, tener al Señor en nuestras vidas. Entonces, esa es nuestra mayor ganancia. O sea, si el apóstol Pablo nos dice que morir por Cristo es ganancia, entonces el resto es cuento. Porque nosotros tenemos como una regla de oro, los cristianos, sobre todo los evangélicos, tal vez algunos más ortodoxos que otros, o religiosos, o con aires de fariseísmo, donde el diezmo es una regla para todo. Si vos diezmás, vas a ser prosperado. Si vos diezmás, vas a poder servir a Dios. Si vos diezmás, no vas a caer en maldición. Si vos diezmás, vas a poder tener los milagros del Señor. Si vos diezmás, vas a tener trabajo. Si vos diezmás, vas a poder acceder al trono de los cielos, o vas a depositar en la caja de oro de los cielos. Y todas esas cuestiones para nada son bíblicas, porque en ningún momento el Señor nos maldice dentro de su palabra a aquellos que creemos en Cristo Jesús. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer distintas comparaciones y vamos a ir al eje de la cuestión, al principio, donde comienza una aplicación como parte de una reglamentación en el crecimiento de una nueva nación que estaba totalmente desordenada, que no entendía de leyes, ni de normas, ni de instituciones, ni de reglas de vida, no solo de vida morales, sino de éticas y de convivencia con el otro. Bueno, Levítico tiene la misma connotación, tiene la misma función de ornamentar una serie de reglamentaciones, atributos y formas de vida para un pueblo que venía de ser esclavo y no tenía absolutamente nada de sentido de nación, ni de pueblo, ni de convivir con el otro, porque eran esclavos, venían de estar casi 400 años en esclavitud. Entonces, lo primero que querían era ser libres y hacer lo que ellos quisieran. Pero ¿cómo Dios iba a constituir un pueblo dentro del desorden? ¿Cómo Dios iba a constituir un pueblo o una nación dentro de una desorganización civil y social donde eran todos personas tal vez brutas, por así decirlo, donde no tenían conocimiento, no tenían aprendizaje? ¿Y cómo es Dios tan inteligente que les preparó un líder que tenía la mejor capacitación de, en ese entonces, la potencia mundial que era Egipto? Por eso Moisés fue el quien los instruyó a algunos para la guerra, donde les enseñó a otros a escribir, donde les enseñó un montón de pautas para formalizar un estilo de vida de un pueblo primitivo, por así decirlo, y por eso Levítico cumple esa función. Ahora, vayámonos directamente a Levítico 27, donde habla todo el capítulo 27 habla sobre el tema del diezmo y la ofrenda, pero deja muy marcado a partir del verso 30 al 34, cuando habla de que el diezmo de la tierra, de los mejores animales y del fruto de lo que Dios les había regalado a ese pueblo, desde el desierto hacia la tierra prometida, porque cuando ya estuvieron en la tierra prometida ya estaban casi constituidos como una gran nación, separados en ciudades, como hoy serían municipios tal vez, y ya tenían una serie de cumplimientos y obligaciones como ciudadanos, como lo tenemos nosotros, de poder cumplir con eso. Y yo me quiero quedar con lo último, y a mí me gusta leerlo literal, como está escrito. Y escuchate esto, Marce. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es, y es cosa dedicada a Jehová. ¿Por qué? Porque es creación suya, es de su naturaleza y es propiedad del Señor. Todo lo que está en esta tierra fue creado por Él y para Él. Pero al final, en el 34, dice que estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel. Acá nos dice para todas las personas del mundo, acá no dice para las generaciones venideras, sino dice para todos los hijos de Israel. Entonces, Israel es el pueblo de Dios. Entonces ahí vamos a separar en dos. Pueblo de Dios, primitivo, una nación nueva en ese contexto, en esa época, estamos hablando de 5.000 y pico de años atrás, contra lo que nosotros hoy llamamos iglesia de Cristo.
Ahora, vos me podés decir, Marce, vos cuando quieras interrumpime, no tengo problema. Estoy aprendiendo también. Ahora lo que podemos decir es lo siguiente, pero pará, Gabriel, el diezmo empieza en Melquisedec porque Abraham diezmó y Abraham no era de Israel y que esto que el otro, y me podés decir esto, el otro, aquello. Bueno, partamos de la base. Abraham era de Ur de los Caldeos, por ende Abraham era gentil. ¿Cómo Dios puede tener un pueblo hebreo formándolo a través de un gentil? Entonces ahí empezamos con una controversia. Pará. ¿Abraham no era hebreo? No, Abraham no era hebreo. Y hebreo tiene un significado, que no es porque era del linaje de los hebreos porque no existía el pueblo hebreo, sino que hebreo se le decía en aquel que cruza el río o aquel que se atreve a cruzar el río. Entonces, Abraham era un gentil, era un extranjero, un pagano, que en ese momento estaba en la tierra de Ur de los Caldeos, lo que años más adelante sería Babilonia. Entonces, Abraham se atreve a salir de esa tierra por llamado del Señor, a cruzar el río y a ir hacia la tierra prometida. Y ahí podemos leer cómo Dios fue tratando con Abraham. Pero partamos de la base de que en Génesis 14, a partir del verso 17, cuando Abraham huye con Lot de la tierra de Sodoma y Gomorra y se retira unos cuantos bienes como si fuese un botín de guerra, entonces allí cuando va hacia la tierra, el rey de Sodoma le dice que le dé a su parentesco, le dé todo, a toda su familia para tenerlos en servicio de su reinado y que él le daría bienes. Sin embargo, Abraham le dijo que él no quería ser enriquecido por el rey de Sodoma, sino que él alzaba las manos al Señor para decirle que toda bendición y todo enriquecimiento de Abraham sea dado por Dios. Pero hay una cuestión, Marce, no sé si la sabes. ¿Sabes por qué Abraham fue enriquecido? Te lo voy a leer literal, amigo. Salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y entonces Melquisedec, acá aparece Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Santísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Pará. Hasta ahí Abraham no había dado el diezmo. Hasta ahí Abraham no dijo: voy a pactar para que en mí sean benditas todas las generaciones. No lo dijo. Primero llegó el sacerdote, sacó pan y vino, tipología de Cristo. Ya mirá, en Génesis 14, otra vez, el ejemplo de la tipología del Cristo, tanto sea representado en el pan como en el vino. Lo sacó, le dio de comer, lo bendijo y lo bendijo. No le dijo: primero da la ofrenda para que yo ore por tu ofrenda y seas bendito. No, primero el sacerdote lo bendijo. Entonces, ¿qué tenemos para decir acá? Igualmente su ofrenda, fíjate que cuando él le entrega el diezmo del botín, no de lo que había ganado, y no lo hizo mensualmente, sino lo hizo una vez sola, le aclaró para que tú o vos, si era argentino, no digas: yo he enriquecido a Abraham. Es decir, le dio para que no diga nada. No, y aparte que dijo: yo levanto mis manos al Señor, no sea cosa que vos digas que vos me enriqueciste a mí, sino que a mí me enriquece el Señor. Entonces, vamos a 2 de Corintios 9 de vuelta. ¿Y qué dijo Pablo? El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Y fue lleno de gracia un hombre que era gentil, que venía de la tierra pagana, y en él, luego, en los capítulos siguientes, fueron benditas todas las naciones. Y los declaró el Padre de la fe, y el libro de Hebreos habla extensamente sobre Abraham, por la fe de Abraham. Bueno, y podemos desarticular un montón de mitos ahí. Entonces, cuando decimos que el diezmo no, porque el diezmo viene de Melquisedec y es un pacto antiguo al pacto levítico porque después se renueva en Cristo, es mentira. No está en la Biblia. Entonces, yo te voy a citar algo que a mí me encanta y podría decirte muchas parábolas que dijo nuestro Señor Jesús. Pero el Señor Jesús en ningún momento, en todo su libro, habló
de dar el diezmo. Y no lo habló a la gente común, sino que cuando lo expuso fue delante de los fariseos y de los saduceos, aquellos escribas, aquellos sabios de la ley, y los expuso a ellos. O sea que usó el diezmo y las prácticas del pueblo para exponer el caretaje de aquellos que lo imponían como una reglamentación y tenían, por así decirlo, subordinado al pueblo. Entonces ahí hacían, como bien lo muestra ahora que están en pleno auge la serie de Jesús y lo representan muy bien, de cómo el pueblo venía y sabía. Entonces le ponían carita de feliz cumpleaños a aquellos que daban buenas ofrendas y sus buenos dotes y traían lo mejor de su ganado, y a los que daban poquito, así como lo muestran muy bien con la viuda que dio sus últimas 2 monedas, y ahí Jesús dice, ven, esa dio todo de lo que tenía y se quedó sin nada. Entonces, ¿qué miró Jesús? ¿Vio la cantidad? No, vio la actitud del corazón. Lo mismo que dice Pablo en 2 Corintios 9. Pero yo voy a algo que nos tiene que marcar a nosotros como iglesia. Porque la iglesia de Cristo nace luego de que el Señor ascienda a los cielos, desciende, le da poder y autoridad a los apóstoles, y ahí comienza la iglesia primitiva. Entonces, podemos decir que la iglesia comienza en Hechos capítulo 2, cuando sobre ellos viene el Espíritu Santo y comienza la obra ferviente de la iglesia y la expansión del Evangelio de Jesucristo. Y dice Hechos capítulo 2, versos 43 y 47, vos después, Marce, seguramente lo vas a poder leer y lo vas a poder añadir en frame. Dice, de hecho, que antes que digas, sí, no solamente que comenzó ahí en Hechos, sino que las escrituras son bien claras de que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y que Jesús nació en tiempo de ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Es decir, la iglesia comenzó después del sacrificio expiatorio, así como decía Gabriel allí en el libro de los Hechos, cuando ya el Espíritu Santo iba a confirmar, el poder del Espíritu Santo los iba a investir y iba a empezar a hablar bajo ese poder. Ahí comenzó la iglesia. Entonces todo lo que se pudiera tomar antes era para un pueblo al cual no pertenecíamos. Tal cual, porque Jesús, cuando viene a la tierra, viene en forma de hombre para mostrarnos a nosotros con un gran ejemplo de que cómo se podía vivir agradando al Señor sin ser tan extravagante, sin tanto show, sin tanta camisa y corbata, y caminando las calles. Y era muy claro con el tema de el salario. A mí me gusta este tema porque el tema de cuando dice el obrero es digno de su salario, no está diciendo que vos, porque vayas a trabajar a un lugar o a una iglesia, o que vayas a trabajar para la obra del Señor, necesariamente tengas que ser bien asalariado, sino que estaba hablando, y cuando lo dijo hay que leer en contexto. Por eso es importante siempre en toda la Biblia, cuando vos te parás a leer un capítulo, leer el contexto de ese capítulo, que tal vez empieza 1, 2 o 3 capítulos antes, y entender el por qué funciona de esa manera y por qué se llegó a esa conclusión. Y cuando Jesús le dice, cuando manda a la obra evangelística de los 12, y que los manda de 2 en 2, le da poder y autoridad para que sanen enfermos y echen fuera demonios, y que vayan a cada ciudad, y les dijo que no vayan con nada, que no se lleven ni agua, ni vino, ni comida, ni ropa, porque a donde vayan, ellos iban a tener la provisión. Y ahí pone el ejemplo de que el obrero es digno de su salario. Porque toda obra que ellos hagan para la obra de Cristo iba a ser remunerada. No hablamos de dinero, sino hablamos de que a donde vayas el Señor iba a bendecirte con alimento, iba a bendecirte con ropa. Te está diciendo que te va a sustentar. Y eso es lo importante. No es lo importante lo económico, sino el sustento de la provisión. Ahora, mira, vos que nos estás mirando en tu hogar, estamos dando como un pantallazo, como un colchón sobre donde vamos a edificar a partir de ahí, como una base. Ya vamos a llegar bien puntual a los textos controversiales de Malaquías y todo eso, pero queremos ponerte en contexto de lo que estamos hablando. Aún mirá qué importante es
el tema de la intención del corazón, como viene hablando Gabriel sobre Dios mira el corazón, como propusiste en tu corazón, y lo que hacía la viuda, y lo que hacía el otro. Acaba de tocar el tema del salario. A mí me sorprende algo, Gabriel, cómo se ha enquistado en la iglesia con respecto al dinero, y a veces se camufla mucho. Hay mucha corrupción encubierta también, no solamente en los gobiernos políticos, sino también en lo espiritual también. Como, por ejemplo, se ha enquistado mucho a lo largo de la historia de la iglesia que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Sin embargo, cuando vos lees Juan capítulo 10, te vas a dar cuenta que no habla del diablo. Cuando habla en Juan capítulo 10, habla de quién viene a matar, hurtar y destruir, habla del ladrón. Jesús dice, yo soy el buen pastor, doy mi vida por las ovejas, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, pero el asalariado, que no es el pastor, ve el peligro y huye. ¿Por qué? Porque es ladrón. Y el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Fíjate que no habla del diablo, sino que habla como ladrón del asalariado, de aquel que no es realmente el pastor de las ovejas, sino que está con las ovejas por un salario. Pero es más fácil echarle la culpa al diablo que reconocer que en nuestras instituciones hay gente que realmente está por dinero. Y eso que vos bien decís, es como cuando nosotros pecamos con obra de carne y le echamos la culpa al diablo. No, porque el diablo metió la cola, entonces yo reaccioné de esa manera, y estamos realmente mostrando frutos de nuestra carnalidad. Y el diablo, yo calculo que se debe presentar delante del Señor, tocarle la puerta, decirle, Señor, tu hijo me está acusando de que por culpa de su carnalidad me está haciendo que yo me metí en su matrimonio, en su casa, en su trabajo, o en el lugar que sea, o que yo me metí en su iglesia para dividir a su propio pueblo. Y a veces el diablo no tiene nada que ver, más allá de que él sea el acusador, y él es el que va delante del Señor y que lleva nuestras transgresiones, decirle, che, mirá tu hijito, el que estaba ahí, ese gran ministro que canta muy bien, que predica muy bien, pero mirá lo que está haciendo ahí atrás. Entonces, así funciona el diablo. Pero el diablo, ¿qué? Es que, Gabriel, mirá cómo es esto, mirá hacia dónde nos está llevando el Señor. Satanás usa verdades para enseñar mentiras. Como le dijo a Jesús, escrito está, enseñó las escrituras y sabe las escrituras más que vos y que yo junto, creo. Seguro. Pero yo creo que todas estas herejías, y aún las que no son herejías, pero son manipuladas para llevarlas al que el pueblo dé en desmedida, a veces, si bien se gestan en el infierno, no se escuchan en el infierno, se escuchan desde nuestros púlpitos. Claro. Desde ahí salen esas manipulaciones. No nacieron en el infierno y vino un pai a traerlas a la congregación. Los mismos predicadores son las que enseñan estas herejías desde los púlpitos. Y vos sabés que ahora voy a dar algunos puntos de vista que tienen que ver con la práctica del cristiano en sí. Y vos sabés que yo hace 21 años que congrego ininterrumpidamente, por así decirlo, porque nunca dejé al Señor, más allá de que a veces tuve algunos impases cuando uno se retiraba tal vez de un ministerio para tener un tiempo de tranquilidad y sosiego y después impulsarse a comenzar en otro y a trabajar en otro ministerio. Y a veces es necesario poner un parate, pero lo que no es productivo es cuando uno se sale de una iglesia y se aleja de Dios, porque realmente nunca conoció a Dios y hace eso. Entonces, a veces la práctica cristiana lleva a un letargo monocromático, por así decirlo. ¿Y por qué lo digo monocromático? Porque viven una vida cristiana en blanco y negro. Viven una vida totalmente plana, donde su motivación para conocer al Señor o para estar cerca del Señor es asistir a una iglesia. Entonces, en los últimos años, lamentablemente, la iglesia se convirtió o en el gran espectáculo del cristianismo o en un gran club social donde muchas personas asisten, donde el formato de esa iglesia, sea pentecostal, bautista, ortodoxa, del color que vos me quieras decir, metodista, adventista,
tiene un formato, entonces la gente tiene que ir detrás de ese formato cumpliendo ciertas normas, cierto formato de culto, de horarios, de servicio, etcétera, etcétera. ¿Y por qué te cuento esto, Marce? Porque el cristiano en sí siempre tiene una negación y un prejuicio de todo lo que suceda dentro de la iglesia y las prácticas que se hagan en la iglesia. Por ejemplo, yo voy a una iglesia y el predicador o el hermano, el diácono o quien sea, se pone a ministrar, como bien se dice, la ofrenda del pueblo, y a mí me suena a Sanata porque está pidiendo plata, a mí no me da ganas de dar. Y como te lo digo a mí, le puede pasar a un montón de personas. Como también sube esa persona humilde, que vos sabés que la viene peleando hace años, un tipo laburante, y que cuenta su testimonio y te dice, yo la verdad confié mi economía en el Señor, y el Señor ha guardado mi economía, y como dice también Filipenses capítulo 4, a partir del verso 11, cuando el apóstol Pablo dice que él tuvo que aprender a vivir, tanto sea en escasez como en abundancia, y así todo tuvo contentamiento en el Señor. Y cuando pasa un hermano que te cuenta un testimonio de la hostia y te dice, la verdad que yo aprendí, sí. No, que antes que cuentes el testimonio ese de la hostia, si el apóstol Pablo se fuera a pedir oración a alguno de los pastores de hoy en día, seguramente le diría, bueno, hermano, usted seguramente no está diezmando, porque si, ¿cómo puede estar en escasez? Dios bendice, Dios prospera. Seguramente, ¿usted está diezmando, hermano Pablo? Seguramente le preguntarían algo así. Y Pablo ahí, yo creo que si Pablo hoy estaría acá vivo, se agarraría la cabeza con todos. Igual, ¿sabés qué? Yo creo que tal vez hay un modelo que es el más poderoso que hoy tal vez rige en nuestro país, el que tal vez tenga un poco más de conocimiento, que es el modelo pentecostal. Es un formato tan cerrado y tan estructural que es arrastrado por muchos pastores a la seguidilla de la práctica de cómo hacer las cosas. Entonces, más emociones y experiencias sobrenaturales que Biblia. Yo te decía que si un hermano pasa adelante y va a pedir la ofrenda, o sea, nosotros no tenemos que pedir la ofrenda en la iglesia, porque el cristiano por convicción tiene que saber que es mejor dar que recibir. Entonces yo lo único que puedo hacer es, hermanos, es el momento de que todos demos con gratitud al Señor. No tengo que pedirle la ofrenda, no tengo que pedirle el diezmo, la gente tiene que saber, porque ¿sabés qué es lo peor? Que la gente lo haga por obediencia y no lo haga por gratitud, ni lo haga con alegría, ni lo haga con gozo. Porque aunque vos diezmes por obediencia al Señor y diezmes por obediencia a cumplir con la práctica de la iglesia, esa obediencia no te va a bendecir. ¿Por qué no te va a bendecir? Porque lo estás haciendo como una obligación, así como nosotros todos los meses pagamos la luz. Ahora, voy a poner un ejemplo claro. Si nosotros discutimos, hoy muchos cristianos discutimos, ¿por qué sí el diezmo, por qué no el diezmo? ¿Por qué somos criticados afuera, los de afuera que ven, ustedes le ponen el diezmo a la iglesia y le regalan la plata a los pastores que son todos chantas, viste que te dicen eso los de afuera? Entonces yo siempre digo, te invito a que seas parte de la iglesia y que veas qué se hace con el dinero y saque tus conclusiones. Cuando uno le da al Señor, no está sembrando en los cielos, ni está haciendo un plazo fijo en los cielos para que el día de mañana, cuando vivamos en el tercer cielo con el Señor, tengamos el plazo fijo disponible para hacernos una super casa. Mentira. Nosotros lo que damos es para que otros que están necesitados sean suplidas sus necesidades. El diezmo levítico era para los levitas que se dedicaban las 24 horas del día al trabajo del tabernáculo. Había tres grupos, los menonitas, los meraritas y los, no me sale otro nombre, y los gersonitas. Eran tres grupos que se dedicaban al trabajo del tabernáculo. Por ende, no trabajaban, entonces alguien los tenía que sustentar. Los diezmos de Levítico eran para los levitas, que estaban 24 horas abocados a la obra del tabernáculo, porque tenían que trasladar en todo el desierto del tabernáculo. Algunos se encargaban de los utensilios, otros de la columna, el trabajo pesado y otros no. Y el Señor mismo, en Números, después muestra cómo bendice a cada grupo según su trabajo. No los bendice a todos por igual. A los que más trabajaban, más los bendecía.
Los levitas podían participar de los diezmos porque cuando hubiera una repartición de la tierra prometida, no les correspondía, no tenían parte, ni heredad, ni herencia. No tenían heredad, tal cual. De lo que las otras tribus. Ahora, hoy en día quieren tener todas las bendiciones de los demás viviendo como levitas, cuando en realidad ya no son levitas, y nosotros venimos del linaje de la tribu de Judá, vendría a ser, no, o de un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, no del sacerdocio levítico. De hecho, si no se hubiese cambiado el sacerdocio, como dice el libro de Hebreos, Jesús no podría ser sacerdote, porque Jesús no venía de la tribu de Leví, sino que venía de la tribu de Judá. Entonces, claro, el autor hebreo dice que habiendo también cambio de sacerdocio, tenía que haber un cambio de ley para que ocurriera eso, para que Jesús pudiera ser nuestro sumo sacerdote. Ahora, Gabriel, incursionando ya en el tema diezmo iglesia, a veces que la gente piensa que va a ser prosperado por diezmar. Y si vos lo preguntás en una congregación, a ver, levante la mano cuántos fueron prosperados cuando diezmaron, seguramente te harán una fila para querer contar cómo el Señor los prosperó cuando diezmaron. Pero la gente no prospera por diezmar, la gente es bendecida por diezmar. Vos sos prosperado por trabajar. Si no, yo te animo a que des el diezmo este mes y que no trabajes por 6 meses. Vamos a ver qué haces. ¿Por qué? Porque a medida vos trabajes, el fruto de tu trabajo, el fruto de tu esfuerzo, el Señor lo multiplica eso, bendice el fruto de tus manos, y cuando vos diezmas, Dios bendice ese fruto. Pero nosotros tenemos que trabajar, tenemos que producir. Mirá, dice 2 de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto, dijo Pablo: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Mirá, clarito, claro. Si no querés trabajar, ni podés comer. Ahora, escuchá, un versículo ideal para la actualidad de la Argentina. Ahora, también le dijo Pablo a Timoteo, le fue claro, que el que no provee, en 1 de Timoteo 5:8, 1 de Timoteo 5:8 dice que el que no provee para los suyos es peor que un impío y ha negado la fe. Así que debemos producir, debemos generar, y el Señor bendice el fruto de nuestras manos. Y cuando diezmamos, si es que tomamos esa decisión de diezmar, el Señor bendice ese fruto. ¿Por qué? Porque lo hacemos por una cuestión de fe. Ahora, en otros episodios de M Aquí hemos hablado sobre cosas que se han dicho diferentes hombres de Dios conocidos, diciendo, no, pero eso se lo dijo a fulano, no nos dijo a nosotros. Entonces no podríamos leer la Biblia tampoco. ¿Por qué? Porque nada de lo que está en la Biblia dice, y así le dijo el Señor a Marcelo. No, dice, así le dijo a Josué, así le dijo a Jeremías. Bueno, yo tomo esas palabras que son espíritu y vida, las tomo para mí y las vivo por fe, pero no me lo dijo a mí. No hay una obligación intrínseca de hacer lo que dice ahí, porque yo lo estoy tomando por fe. Si vos que estás en tu casa pensás, y este muchacho diezmate, pastor. Sí, yo diezmo, pero no diezmo por una cuestión de obligación o que, mira, si no diezmo no me saca el sueño, duermo tranquilo igual. ¿Por qué? Mira, Malaquías, no sé si lo tenías por ahí a Malaquías. Sí, Malaquías dice el pago de los diezmos. Ya de hecho no es una siembra, sino que es un pago. Dice, porque yo Jehová no cambio. Esto es lo que en el video que estuvo circulando por las redes sociales se habló mucho sobre el capítulo de Malaquías. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ya le está hablando a los hijos de Jacob, ¿no? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Fíjate que hay un montón de maldiciones, hay como una lista de cosas terribles que te van a pasar si no diezmas.
y la única bendición aparente es que se abra la ventana de los cielos y derrame el Señor bendición hasta que sobreabunda. Ahora, si yo quiero tomar por... Sí. Yo te hago 3 preguntas. Sí. Y acá hay que analizarlas en contexto, por qué les habló de esa manera el profeta al pueblo de Israel en ese momento. Primero, ¿a qué nación le hablaba? A la nación de Israel. Segundo, ¿por qué les dice, no os abriré la ventana de los cielos? Porque ellos habían vivido como en el desierto el Señor desde el cielo descendió maná para darles el sustento. Por eso le dice que no faltará el alimento en sus casas. ¿Por qué? Porque Él ya les dio la prueba contundente en el desierto de que los alimentó con maná, volvió dulce el agua para que puedan comer, les sacó agua de la roca, los alimentó con codornices, les dio todo el sustento. Entonces le dice, pará, flaco, ustedes me desobedecieron en cosas tan sencillas, sabiendo quién soy yo, Jehová su Dios, el Dios de Israel, cómo los he bendecido desde que salieron al desierto y hasta dónde han llegado, y así todos fueron un pueblo de dura cerviz y gran desobediente, porque eso fue el pueblo de Israel. Por eso Jesús, cuando vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel, no dijo, vengo a redimir a todo el pueblo judío, a todo el pueblo de Israel, el pueblo del norte y el pueblo del sur, que es Judá, y los vengo a redimir juntos. No, vengo a buscar a las ovejas perdidas de Israel, aquellos que quedaron fuera del protocolo de Israel, por así decirlo, porque eran los desobedientes, los perdidos, los extranjeros, los samaritanos y todo lo que podemos decir. Entonces, 3 preguntas. ¿A qué pueblo le habló? ¿Por qué se lo dijo así? Y os abriré la ventana de los cielos para que haya bendición y sobreabunde. ¿Vos te acordás que en el desierto, cuando el Señor les manda el maná, les dijo, ojo, no sean avaros con el alimento, ni codicien el alimento para el día de mañana, porque solamente es necesario la ración para hoy, porque mañana van a tener de vuelta. Y a los que guardaron de más, se les pudrió el alimento. Entonces, eso, el ejemplo del saco roto, el ejemplo del vino nuevo en odres viejos. Podemos tomar un montón de ejemplos que son sencillos de entender, pero la gente es ignorante y los que están en el púlpito utilizan la ignorancia de la gente, así como los políticos, para manipular la palabra de Dios a su conveniencia. Así es. Y bueno, vea, 2 de Pedro 2:3 dice bien claro, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hacen mercadería de la gente. Sos un número más. Sos un diezmo más. Mercantilismo, diría hoy, clientelismo, proselitismo, se puede llegar a decir. Todos. Ahora, el otro día mirábamos en redes sociales a una cierta mujer, que no quiero darle entidad, entonces no la voy a nombrar, pero esta mujer decía, por ejemplo, que Israel había robado de los diezmos y las ofrendas, entonces ella lo sumaba a uno de los 10 mandamientos que decía no robarás y que los ladrones no entraban en el reino. Entonces ella decía que si no diezmas, te vas al infierno. También que eras maldito con maldición. Y hay que aclarar algo. Los apóstoles dijeron bien en claro que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Y además añaden que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo, no hay maldición para mí. Es decir, el sacrificio expiatorio en la cruz es tan poderoso que me libró de toda condenación, me libró de toda maldición. No puede ser que porque yo no dé el 10% de lo que tengo, ahora eso sea más poderoso que el sacrificio de Jesús en la cruz. Me dijo otro, no, lo que pasa es que si vos no das el diezmo, viene el devorador y te saca todo y te destruye todo y perdés todo porque viene el diablo y te saca todo y vos no tenés autoridad para reprender al devorador porque lo va a reprender Dios mismo cuando des el diezmo. Eso dice la Biblia, aleluya. Y no es así.
Le está hablando a la casa de Jacob, le está hablando al pueblo de Israel, y ellos no tenían ninguna promesa de autoridad. Ellos hacían algo y Dios se movía en consecuencia. Ellos mataban a un animal, Dios perdonaba sus pecados. Ellos diezmaban, Dios reprendía al devorador. Pero a nosotros, a la iglesia, nos ha dado autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo hueste de mal, y nada os dañará. De hecho, Jesús, antes de ascender, dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Es decir, tengo la autoridad en el nombre de Jesús a echar fuera demonios. Lo que tiene autoridad es el nombre de Jesús, no el 10% de mi dinero. Ahora, esto no es una excusa para decir, bueno, claro, son unos avarientos y no quieren dar, porque es una excusa para no dar. No, para mí el diezmo no tiene que ser el techo, tiene que ser el piso. Desde ahí, claro, empezar a dar con alegría, empezar a sembrar, como decía Gabriel hace un rato, dar con alegría, porque Dios ama al dador alegre, dar como dio la viuda. La viuda en cantidad dio menos que los ricos del pueblo. Los ricos ponían de los que les sobraba. De hecho, Jesús, mirá qué cantidad de ofrendas que daban, que Jesús tenía un tesorero, que encima le robaba de las ofrendas y no se daba cuenta. Es decir, había bastante abundancia, tenía gente con poder político como Arimatea, es decir, había dinero, pero esta viuda puso 2 monedas. Es decir, lo que puso ella era bastante porque era todo lo que tenía. Y yo creo que la ofrenda y el diezmo tiene que ser una cuestión de honra, de honrarte. Si yo te digo, Gabriel, te quiero honrar, y te hago venir hasta mi casa, y vení, cuando vos venís yo te digo, tomá, te honro y te doy 10 pesos argentinos. Y vos decís, bueno, gracias. Ahora, si en mi billetera hay 15 pesos argentinos y yo te doy 10, te estoy dando mucho. Te estoy dando, desde lo poco que tengo, te estoy dando lo mejor que puedo, Gabriel. Ahora, si yo en mi billetera tengo 20.000 pesos argentinos y te doy 10, eso es una limosna, es una miseria, no es una honra. Y la limosna es para cubrir necesidades. La ofrenda es para honrar. Porque la ofrenda es decir, la limosna es para darle a aquel que tiene necesidad. Y la ofrenda es para honrar a aquel que no tiene ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque Dios no necesita tu dinero. Él es el dueño de la plata y del oro, pero vos lo que haces con tus bienes es honrarlo con lo mejor. Y encima no podés darle un sacrificio excelente, porque vos le vas a dar de lo mismo que él te dio. Entonces acá la cuestión no es el no dar el diezmo, sino que me manipules a que lo tengo que dar, si no soy maldito, que si no lo doy soy un ladrón, peor, que si no lo doy no sirve el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque me voy al infierno, porque la obra de dar el diezmo no lo hice. Y la última vez que leí mi Biblia todavía decía que mi salvación no es por obras para que no me pueda gloriar. Es por pura y absoluta gracia. Y creo por fe que por gracia soy salvo. Entonces, hay una manipulación, Gabriel, detrás de todo esto increíble. Mirá, todo lo que tenga que ver con el poder de manejar a un pueblo, a mí cuando yo tengo charlas con gente que tiene mucho conocimiento del evangelio, que tiene mucho conocimiento de la política y el mundo, y yo les digo que para mí el político y un predicador tienen el mismo poder y son muy parecidos. Tienen el poder de hacer el bien y llevar a un buen camino o por el buen camino a un pueblo, o tienen la oportunidad de manipularlo, subordinarlo y llevarlo por un camino totalmente errado. Y cuando digo que la iglesia es muy parecido al poder político, algunos me sacan matando, me dicen que yo soy un extremista, y te lo voy a fundamentar porque cuando nosotros nos parametrizamos o tomamos un esquema religioso de decir, yo tengo que dar el diezmo por X motivo y tengo que dar mi ofrenda por X motivo, porque yo con eso cumplo con Dios y llego a casa y estoy tranquilo y me voy a dormir porque yo ya cumplí con Dios. Cuando a mí el Señor me dice que Él no nos pide sacrificios, Él solamente busca adoradores, ¿entendés? No pide, bueno, vengan a sacrificarse y a ser mártires por mí. Entonces, Él busca adoradores. Entonces, si yo doy mi diezmo de justo, no sé, cobro 50.000 pesos y doy 5.000 pesos y de ofrenda doy 1.000 pesos, ya cumplí con Dios el todo mes, vengo a casa, me acuesto tranquilo y no le adoro, no le busco,
no trato de llenarme de su presencia, no aprendo a conocer a Dios leyendo su palabra, no me alimento de su palabra, porque muchas veces vamos a la iglesia siendo ciegos, sordos y mudos, ¿entendés? Y llegamos a casa y seguimos siendo igual, y no tenemos alimento, y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces somos hipócritas cuando damos el diezmo y la ofrenda. Y más sobre todo yo, que he sido músico muchos años y me han dicho acá el que no diezma no puede tocar un instrumento. Entonces yo digo, no, entonces directamente, ¿entendés? Yo no vengo, porque cuando vos me pones eso como una obligación, yo no voy a dar el diezmo por obligación, porque estaría cumpliendo con el hombre y no estaría cumpliendo con Dios. ¿Y por qué es más importante la ofrenda del dar que el propio diezmo? ¿Sabes por qué? Porque te voy a comentar esto, y te lo voy a simplificar en un ejemplo actual. Una persona que gana 50.000 pesos, brutos, 50.000 pesos brutos. Si yo tengo que sacar el diezmo de esos 50.000 pesos brutos, te tendría que dar 5.000 pesos. Pero en realidad esa persona no cobra 50.000 pesos brutos. Cobra el neto de esos 50.000 pesos brutos. Y hoy el Estado, tanto sea por el 11% de jubilación, más el 3% del sindicato, más el 3% de la obra social, más el acuerdo fulanito, el acuerdo menganito, te termina sacando casi el 20% de tu sueldo bruto, todo lo que tenga que ver con aportes al fisco y al Estado, y no estamos contando impuesto a la ganancia. Entonces ya de esos 50.000 pesos ya cobramos 40.000 pesos netos, siempre y cuando no tengas una prepaga, porque la prepaga, si no llega a cubrir el porcentaje del 3% del valor de la prepaga, tenés que pagar una adicional y cobrarme. Pero vamos a simplificarlo, te sacan el 20%. El aporte jubilatorio más los aportes sindicales y de obras sociales y otros acuerdos. Te quedan 40.000 pesos. O sea que vos ya, de por sí, sin dar el permiso, ya el César, para que vayamos entendiendo a dónde voy, el César ya te saca el 20% de la ganancia del sudor de tu frente. A eso decimos, bueno, vamos a hacer una cosa. De ese 100% restante que me queda, que en realidad es el 80%, vamos a sacar el 10 para el Señor, para asegurar el otro 90, porque así le enseñan a la gente, vos dale el 10 al Señor y el Señor asegura tu 90%. Cuando Jesús habla de la multiplicación del 30, del 60 y el 100 por 1, pero no habla de la parametrización del sueldo o de un diezmo, sino que habla de cómo tu actitud de ser generoso puede multiplicarse en las ganancias que tengas el día de mañana. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con el sueldo? Me quedaron 40, de esos 40 le saco 4 que doy al diezmo, me quedan 36, de esos 36 ponele que doy 1.000 pesos de ofrenda de gratitud a la iglesia, me quedan 35.000 pesos para vivir. Empiezo a pagar las cuentas, la tarjeta, la luz, el gas, el internet, que hoy está todo caro, si tengo un autito, el seguro del auto, la patente, me terminé quedando con 7.000 pesos para vivir con la familia. 5 personas en casa, digo, pará, ¿cómo puede ser que me haya quedado con 7.000 pesos para vivir todo un mes si yo tengo que alimentar a 5 personas en casa? Ponerle combustible al auto, viajar, los viáticos. ¿Cómo hago? Ah, no puede ser. No, el mes que viene no diezmo. Entonces, la gente entra en esa nebulosa de poner en duda si el haber diezmado tiene que ver con que le esté sacando plata de lo que le va a quedar para el mes, porque lo enseñan mal. Entonces, yo prefiero saber que un alma generosa de todo lo que recibe o percibe en el mes va a dar de lo mejor de su corazón, aunque a veces hay gente que da lo mejor, o a veces puede darlo o no puede darlo, pero yo lo que le tengo que enseñar a la gente es a ser buena administradora de la economía. Si yo sé que una oveja mía, si yo soy pastor, una oveja mía, sé que cobra 100 y gasta 150.000 pesos por mes, yo no lo tengo que sentar a decir, che, no estás dando el diezmo de los 100.000 pesos, tené cuidado porque vas a caer en maldición. No, yo le tengo que enseñar, flaco, te estás manejando mal con la guita y te estás metiendo en un pozo que no vas a salir más, porque el que más tiene, más gasta. Entonces yo le tengo que enseñar como pastor a ser un buen administrador, así como el Señor lo enseñó en la parábola de los talentos, ¿entendés? Entonces, a eso quiero ir yo. No juguemos más con la ignorancia de la gente. Juguemos
a entender que nosotros, los siervos, más que nada ustedes, los que son pastores, están en servicio de la gente, como el presidente y los políticos están en servicio de un pueblo que les sostiene el sueldo, porque nosotros lo pagamos con nuestros impuestos. El pastor, si es sostenido por la bendición de la ofrenda y la generosidad de los hermanos, se debe netamente a dedicar su obra a los hermanos. Yo por lo menos lo entiendo así. Ahora, aquí quiero ir para cerrar, Marce, la idea. Antes que cierres, sí. quiero que cierres vos, pero este punto. Fíjate que decías ustedes los pastores, y a veces los pastores creemos, yo no lo hago, pero me meto en la bolsa para no herir susceptibilidades, pensamos que podemos controlar a la oveja si diezma o no diezma. No estás diezmando, ¿qué pasó? Sin embargo, no queremos que nos controlen a nosotros qué hacemos con los diezmos. Cuando las escrituras hablan, Deuteronomio 14:22, por citar uno, que la ley del diezmo no solamente era para sostener a los levitas, había que darle al huérfano, a la viuda, al extranjero, había que sostener y no desamparar al levita que estaba en la campaña. ¿Por qué? Porque no tenía heredad ni posesiones. Entonces, primero partamos de la base que no hay más levitas, no son levitas. De hecho, en el libro de Hebreos dice, me dijo una vez uno, pero en el libro de Hebreos, lo anoté acá, Hebreos 7:8 dice, aquí reciben ciertamente hombres mortales, pero allí uno que se da testimonio de que vive. Dice, viste, en el Nuevo Testamento habla que acá dan los diezmos. Sí, pero el tema es que el libro de Hebreos se escribió en el año 65, después de Cristo, y en el año 70 destruyeron el templo. Así que ya se terminó el sacerdocio, se terminó todo lo levítico. Hoy no tenemos un linaje sanguíneo, hoy tenemos un linaje escogido. No nos escoge el Señor como sacerdotes por venir de la tribu de Leví. Entonces, los diezmos no eran, y encima si querés tomar como que sos levita, eran para todos los levitas. ¿Por qué hoy se llevan los diezmos un solo pastor de cada congregación? Como que los junta, ¿viste? Y es mi sueldo. Y no es así. Es para el sostenimiento de la obra. Hay mucha manipulación detrás. Da esto para hablar horas. Pero lo importante es que entendamos que el diezmo es bíblico, pero no es obligatorio ni es un agente de manipulación para la iglesia. Lo doy por fe, porque sé que el Señor me va a bendecir y abrir la ventana de los cielos, va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Pero si por una u otra razón no lo doy, no caigo en maldición, no soy un ladrón, no hay forma de que el diablo me venga a destruir todo, porque estoy bajo la mano poderosa de Dios. Toda práctica litúrgica que tiene que ver con la reglamentación del pueblo judío, a nosotros la iglesia no nos compete. Ahora, la gente quiere diezmar, quiere ofrendar en pos de la tradición judía, que lo haga. El Señor no va a medir cómo lo haces por la tradición, sino cómo lo haces en tu corazón. Entonces, lo más importante es que nosotros como iglesia no estamos impulsando a que el cristiano sea rico, porque el evangelio solamente parece que es para ser pobres. El evangelio solamente es para que hayan pocos recursos y que siempre los evangélicos estemos de saco y corbata, ¿entendés? Pero que cuando lleguemos a casa no tengamos para comer. Pero el servicio para la iglesia tiene que estar el 100%. No vayas a trabajar o no consigas ese trabajo que te va a hacer trabajar 12 horas porque vos tenés que venir a servir a la iglesia y tenés que darle tu tiempo al Señor, y el Señor te va a bendecir en algún momento. Sí, te va a bendecir si vos salís a buscar trabajo, como vos bien dijiste, y te rompes el lomo trabajando para sustentar a tu casa, sabiendo que el Señor es el que sustenta tu vida y el que te da fuerza y el que te alienta y el que te da la bendición del aire para respirar y la vigorosidad para trabajar. Vos ya sos bendecido para poder hacerlo. ¿Entendés? Porque durante toda la Biblia el Señor jamás dijo, y no trabajaréis porque serán sostenidos solamente por la diestra de mi justicia. En ningún momento, todo el mundo tuvo que trabajar. Entonces, no existe salario para el que no trabaja. No existe prosperidad para aquel que no sabe administrarse bien, no sabe ahorrar y no sabe invertir. Entonces, toda bendición monetaria viene como fruto de nuestra buena administración económica.
no viene porque el pastor va a orar por tu diezmo, y porque ora por tu diezmo vos mañana te cae $1.000.000 en tu casa. En Hechos capítulo 2, verso 43, cuando dice que sobrevino temor sobre toda la multitud, y la gente veía muchas maravillas y muchas señales, y de su corazón nacía vender sus propiedades, vender todas sus posiciones y poner el dinero de esa venta en disposición para que la obra avance. Entonces, acá no se trata de parametrizar nuestra generosidad en el 10% o en cualquier clase o tipo de ofrenda. Se trata en que si somos generosos para que la obra de Cristo se desarrolle, ahí está la clave de nuestra bendición, porque nuestra bendición no está en lo monetario de la tierra, sino que nuestra bendición está en la promesa eterna. Entonces, cuando cambiás ese paradigma a la gente y le rompés la estructura, decís, este pibe me saca clientes, ¿entendés? Y yo creo en una iglesia libre de pensamiento, entienda la palabra como es. Tal era las bendiciones de las ofrendas que llegaban a la iglesia primitiva, que en Hechos capítulo 6 los apóstoles tuvieron que elegir a los diáconos para que le administren la economía de la iglesia primitiva y puedan llevar adelante las distintas actividades, como ayudar a la viuda, al huérfano, a los niños, a los que quedaban en... Bueno, ahí tengo mi perro. Que quedaban en desolación, porque cuando la viuda quedaba sin hombre en la época esa, quedaba a la buena de Dios, porque nadie podía sustentarla. Por eso se tenía que hacer cargo la iglesia de la viuda, como en ese momento los levitas. Cuando el huérfano se quedaba sin padres, nadie se podía hacer cargo. Se tenía que hacer cargo la institución que en ese momento estaba formalizada. Entonces, nosotros como iglesia, ¿a quién nos tenemos que dedicar? Con los que no entren, con ofrendas, diezmo, lo que vos quieras, al sostenimiento de la obra y al desarrollo, a ir en búsqueda de la necesidad. Porque nuestra generosidad hace que otros sean bendecidos. Si nosotros somos generosos, ¿sabés la bendición eterna que tenemos allí en los cielos? Porque la balanza del tribunal de Cristo va a pesar qué hizo nuestro corazón, no nuestra billetera. ¿Entendés? Entonces, lo último, ¿cómo yo me doy cuenta de que soy iglesia, que pertenezco al pueblo de Dios, pero yo soy la iglesia de Cristo? Leamos Romanos 11, cuando dice que nosotros somos los olivos silvestres, que somos injertados en el pueblo de Dios, ¿entendés? Para ser parte de la promesa, Nacho, perdón, mi perro, para ser parte de la promesa, pero nosotros somos injertados en un pueblo que en realidad tuvo que desenramarse para que nosotros podamos ser injertados. Y el poderoso que hizo eso para que nosotros hoy tengamos salvación y vida eterna fue Jesucristo, enviado en búsqueda de las ovejas perdidas de Israel y abrirle la puerta al pueblo gentil, a todas las naciones que no pertenecían a los judíos o al pueblo de Israel. Entonces, cerramos. ¿Es bueno diezmar? Es bueno si la actitud de tu corazón es por darle al Señor generosamente, alegremente y felizmente, de poder sembrar, porque sabés que va a ser para que la obra siga adelante. Si lo vas a hacer por obediencia, ponete a cuenta con Dios y pregúntale, Señor, ¿realmente es la actitud de mi corazón o es solamente el cumplir con las reglas de la iglesia? Si vas a ofrendar, no importa la cantidad, importa de que tu ofrenda valga la pena. Si, Señor, yo voy a ofrendar esto porque sé que va a ser redituable para que tu iglesia crezca, para que la edificación de la iglesia crezca, avance y poder llevar adelante tareas de evangelización para que la gente siga llegando a los pies de Cristo. Cuando Juan le habla al anciano Gallo, uno de los mejores discípulos de él, le dice a lo último, no tengo yo mayor gozo que este, que es el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, la verdad, dice la Biblia, que la verdad nos hará libres. Entonces, tengamos conciencia de que los que tienen el poder de influenciar a las personas, no mientan más. No mientan más. Porque si el Señor te va a bendecir por practicar la verdad, ¿qué más querés? ¿Entendés? Las bendiciones del mundo y la riqueza del mundo se quedan en el mundo.
Y bueno, como para cerrar es esto, a todos los que están del otro lado, el que quiera diezmar y que se sienta feliz de diezmar y de ofrendar, hágalo conforme a la gracia del Señor y para agradar al Señor, sin importar lo que pase, pero no lo haga por obediencia a las reglas de una iglesia o por obediencia a un pastor o a un hombre o por lo que le dicen del púlpito, porque eso es lo que cae en saco roto. Cuando nosotros damos por obediencia al hombre o a una regla natural o terrenal, cuando el Señor nos bendice a nosotros en su gracia. Ahora, si sembramos, sea diezmo, ofrenda, honra o el término que a usted le parezca mejor o que a vos te parezca mejor, si sembramos y lo hacemos con gran generosidad y lo hacemos con gratitud, sabiendo que no vamos a esperar ser redituados económicamente, ni que va a venir, ni que nos vamos a ganar la lotería espiritual, sino que eso solamente es un poquito nada más de lo que Cristo hizo por nosotros, es decir, Señor, esto es lo que puedo dar. No se compara con nada con el sacrificio que vos hiciste en la cruz por mí, pero esto, Señor, lo quiero dar con gratitud. Y lo das. Esa es la ofrenda del dador alegre. Es darlo todo sin esperar nada a cambio. Por eso el Señor dice, es mejor dar que recibir. No esperes nada. Que no reciban, no importa. Si yo pude dar, ya está. Para mí se terminó la película. Así que, Marce... Bueno, lo importante es que la gente lo haya atendido. Realmente gracias por tu participación, Gabriel, y ya podremos contar con vos para otra oportunidad, para hablar de la honra, para seguir explayando el tema y poder ser bendición para otros. Gracias por tu participación. Amigo, el Señor te bendiga y muchas gracias a vos por invitarme. Nos vemos. Abrazo a todos. Toda la bendición. Chau, chau. Chau, chau. Bien, creo que el tópico de hoy ha sido bastante claro, tanto Gabriel como yo intentamos a través de las escrituras no dejar huecos, no dejar dudas, que lo importante no es si diezmas o no, si ofrendas o no, sino que cuando lo hagas con una cuestión de honra, con una cuestión de bendecir a nuestro Señor, bendecir a nuestros hermanos, bendecir la obra de Dios, pero no por una cuestión de manipulación del liderato cristiano, sino desde una cuestión del corazón. Creo que durante todo el transcurso del programa fuimos claros en ese concepto. Mira, el libro de Proverbios en el capítulo 3, en el verso 9 y 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, honra a Jehová, al Señor, con tus bienes. La pregunta a hacerse sería si estás honrando a Dios con tus bienes, si estás dando lo que te sobra, si estás dando lo que te obligan a dar, lo que te manipulan a dar, o realmente lo que das, sea mucho o poco cuantitativamente. Eso está honrando a Dios, estás honrando, estás dando a conciencia de lo que se tiene que hacer con esa ofrenda, con lo que se va a cubrir con esa ofrenda, con lo que vas lo que va a haber alrededor de esa ofrenda. Si sos parte del liderato, por favor, en el nombre de Jesús, deja de manipular a la gente, deja de manipular a la ley, deja de manipular a aquellos que con un corazón sincero quieren honrar a Dios, porque lamentablemente te creen. Así que por favor te lo pido, deja de manipular. Mira, tal es así el tema de la cuestión del corazón. El dinero para el Señor no sale de la billetera, sino que sale del corazón, que tiene que ser una honra. Y aún el Señor dijo en una oportunidad, el Mesías aclaró que si tenés un problema con un hermano y en ese momento que vas a llevar tu ofrenda recordás que tenés el problema con ese hermano, dejá de lado tu ofrenda, reconciliate con tu hermano y luego trae la ofrenda. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no necesita ni tu dinero ni el mío. Vos necesitas honrarlo, vos necesitas bendecir el nombre del Señor con tu ofrenda. Pero la actitud de corazón es lo importante. ¿Por qué? Porque si estás con bronca, con rencor, con resentimiento con alguien, Dios no recibe tu ofrenda. Ahora, ¿quién te lo va a decir? No te lo va a decir nadie, porque te la van a recibir igual. El tema es que esa ofrenda no sube como algo agradable delante de Dios. Esto me hace acordar al libro de los Hechos en el capítulo 10,
En el verso 31, las Escrituras nos narran la historia de Cornelio, cómo sus oraciones y sus ofrendas llegaban a la presencia de Dios, subían. Ahora, si vos agarras una moneda de allí, de tu nación, o un billete de la moneda corriente de tu país, y le decís, bueno, subí, no va a subir en ningún momento, el billete no va a flotar y no va a ascender a los cielos. ¿Por qué? Porque no es en sí la ofrenda al billete, sino lo que está detrás del billete. Ay, a ver, ¿cómo te explico esto? Cuando a Jesús lo quisieron coaccionar o quisieron meterle una trampita con el tema de los tributos a César, le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César? Y Jesús dijo, a ver, dame una moneda. Cuando recibió la moneda, la vio, en la cara en una de las caras de la moneda estaba la inscripción de César. Y Jesús pregunta, ¿de quién es la inscripción? Y todos dicen, del César. Y él dice, bueno, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si esto lo hiciéramos en Argentina, diríamos, ¿de quién es la inscripción que está en el billete? Y muchos dirían, bueno, del Banco de la República Argentina. Bueno, dale al banco lo que es del banco y a Dios lo que es de Dios. El tema, ¿qué es lo que es de Dios? Precisamente la honra. ¿Por qué? Porque el billete sirve para pagar la luz, para pagar las cuestiones de la obra, para sustentar salarios de aquellos que están en la obra de Dios, o para solventar y pagar visiones del reino. Pero esa es la parte de César, es la parte natural, es la parte donde las autoridades de cada institución, de la iglesia de Jesucristo, reciben y allí invierten o pagan o hacen lo que tengan que hacer bajo el temor de Dios. Pero lo que sube a la presencia de Dios es la otra connotación de la ofrenda, que es la honra. Lo que subía a la presencia de Dios de Cornelio no era el dinero que él podía dar, sino la honra que él entregaba cuando daba lo que daba. El tema es que no nos dejemos manipular con dinero. Lo importante es honrar a Dios con nuestros bienes. La ofrenda no es simplemente dinero. Hay muchas cosas. Vos podés ofrendar tiempo, vos podés ofrendar la obra de tus manos, podés ofrendar como hacía el pueblo de Israel, lo que cosechaban, el fruto del trabajo. Lo importante es que lo que ofrendes o lo que diezmes sea lo mejor que vos podés dar, lo mejor que esté a tu alcance. ¿Por qué? Porque no estás dando limosna, no estás colaborando, lo que estás haciendo es honrar, estás honrando. Así que no te dejes manipular, no manipules y honra a Dios con tus bienes. Bien, ha sido esta una bendición para mí, el poder compartir este tema, porque realmente están pululando por las diferentes redes sociales unos videos, unos temas muy, muy fuertes donde hasta te vas al infierno si no diezmas. No hay condenación para los que están en Cristo. Tenemos autoridad sobre el devorador y sobre todo espíritu satánico en el nombre poderoso de Jesús. Que no lo tenía Israel, lo tiene la iglesia. En el nombre de Jesús podemos hacer todo eso con tan solo creerlo. Estas señales seguirán a los que creen. Que Dios te bendiga mucho. Intentamos de una u otra manera, a través de las Escrituras, poder dilucidar, poder esclarecer estos temas tan fuertes que muchas veces se usan para manipular, pero tienen que ser para bendecir. Así que el Señor te bendiga mucho. Nos vemos en el próximo episodio de M aquí. Y si tenés alguna duda, si tenés alguna pregunta, podés hacernos llegar en público o en privado y vamos a intentar también responder a tu duda, a tu interrogante. Y bueno, hasta la próxima en esto que dimos en llamar M aquí. Escaneando este código QR podrás colaborar con nuestro ministerio. Si no tenés las facilidades, aquí debajo podés encontrar el CBU electrónico. Si no, también informándole al cajero de un Rappi Pago o Pago Fácil el número que se presenta en pantalla. Ayúdanos a bendecir, así juntos podremos decir como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Probá la mejor cocina venezolana, Tequeños Caseros, en sus 3 presentaciones. Conocé nuestros tequeños, fina masa de harina de trigo, en sus 3 presentaciones. Rellenos de queso blanco llanero venezolano, rellenos de queso blanco y membrillo o rellenos de chocolate.
Seguinos en Instagram, @tequemirle. Hacé tu pedido por WhatsApp 11 70 21 41 31. Si vivís en Capital Federal, te lo llevamos a tu hogar. Presentación solo congelados. Tequeños Caseros, un placer para compartir. Obras y mantenimiento de edificios del señor Alfredo Pérez Techera. Realizamos todo tipo de reparaciones con una atención personalizada a particulares y a consorcios. Impermeabilizaciones de terrazas y medianeras. Membranas de aluminio. Membranas en pasta. Humedad en cimientos. Albañilería. Obras y reparaciones. Ceramista. Durlock. Techos de teja. Obras y reparaciones. Cortinas de enrollar, colocación y reparaciones. Electricidad. Plomería. Obras, reparaciones, detección de humedades y filtraciones. Obra e instalación de gas. Reparación de calefones, termotanques y estufas. Pedí tu presupuesto sin cargo vía WhatsApp 11 31 10 11 54. O escribinos a alfredoediperez@yahoo.com.ar. Aceptamos todas tus tarjetas y también Mercado Pago. Alfredo Pérez Techera, manos a la obra. Seguinos en redes sociales. Espero haber sido claro. Recuerden que las mismas escrituras dicen que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Nos encontramos en la próxima pregunta. Bendiciones.